vamos a ver el resumen, la parte 2 del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Hola, mi nombre es Juan Fernando Noriega, soy empresario, emprendedor, padre de familia, formador, networker y un apasionado de las relaciones humanas. Vamos a continuar. La vida después de la liberación de los campos a menudo se caracterizaba primero por un sentimiento de incredulidad y luego por uno de amargura. Los prisioneros que tuvieron la suerte de sobrevivir a los campos de concentración tuvieron que afrontar un nuevo desafío tras su liberación. La mayoría había pasado tanto tiempo en los campos de concentración que vivir una vida normal se volvió muy difícil. Inmediatamente después de su liberación, los prisioneros no pudieron aprovechar su libertad. Acostumbrados a un estado de apatía emocional, no pudieron cambiar inmediatamente su perspectiva. Primero, los presos no podían experimentar placer ni alegría. Habiendo soñado tantas veces con la liberación, lo encontraron irreal cuando finalmente esta llegó. Después de ser liberados, muchos prisioneros sintieron como si después de toda la brutalidad que les había sido infligida, era su turno para infligir daño a otros. Habiendo sufrido tal inhumanidad, para ellos tenía mucho sentido buscar una especie de compensación, por ejemplo, vengándose de los guardias de los campos. Es más, los prisioneros liberados no siempre recibieron la calurosa bienvenida que imaginaban que recibirían cuando regresaran a casa. Desafortunadamente, muchos prisioneros regresaron a casa solo para encontrar que su familia había sido asesinada y sus ciudades convertidas a escombros. Pero su amargura no se trataba solo de la pérdida de familiares y amigos. Esperaban compasión, esperando que su sufrimiento fuera entendido. Y sin embargo, con demasiada frecuencia, las personas que hablaban después de la liberación, aquellos que nunca habían visto un campo de concentración, solo se encogían de hombros y decían que ellos también habían sufrido, por ejemplo, racionamiento de alimentos o bombardeos, aunque no fuera en nada comparable. Aunque volver a una vida normal ciertamente no fue fácil para los prisioneros liberados, después de un tiempo, la mayoría de ellos lograron disfrutar de sus vidas una vez más y ser felices de haber sobrevivido el Holocausto. Ahora, los prisioneros se concentraron en sus vidas internas para distraerse de todo lo que estaba pasando en el mundo real. Hasta ahora hemos visto cómo sufrían los prisioneros dentro del campo, pero la pregunta es, ¿cómo fue posible proteger su cordura y sobrevivir a todos esos horrores? Mira, y en esencia todo se redujo a donde colocaron su atención. Para algunos, imaginar a sus seres queridos y recordar el pasado hizo posible escapar mentalmente del terror y de la brutalidad de todo su entorno. De hecho, aquellos que pudieron encontrar al menos un poco de felicidad en sus recuerdos, a menudo fueron mucho más capaces de sobrevivir que los otros. En la brutal realidad de los campos no tuvieron alivio, ya que fueron obligados a hacer trabajos forzados en el frío con poco más que unos harapos en sus espaldas. El amor, sin embargo, podía hacerles un cumplido. Una conversación agradable con sus seres queridos, incluso aunque ésta fuera solo en su imaginación, era algo que los guardias del campo nunca podían quitarles. Incluso los fragmentos más pequeños de memoria pudieron brindar alivio. Cosas mundanas como encender las luces por su cuenta en los dormitorios en su casa. Algunos de los prisioneros encontraron consuelo al sumergirse en la naturaleza y el humor. Una puesta del sol idílica, por ejemplo, un lindo pájaro, podía ofrecerles a los presos un fragmento de felicidad, aunque ésta fuera solo fugaz. Los prisioneros manejaban pequeñas reuniones durante su media hora de pausa para el almuerzo, durante la cual intentaron distraerse de su realidad, por ejemplo, mediante canciones u otras pequeñas actuaciones. Incluso hubo raros momentos en que los prisioneros encontraron hasta sentido del humor. Este humor a menudo implicaba imaginar el futuro, después de haber sido liberados y bromeando sobre cómo sus rutinas en el campo podían afectar sus situaciones posteriores. Por ejemplo, sentarse a la mesa en la cena familiar podía olvidarse de que estaban ahí y pedían sopa del fondo del cuenco donde estarían los pocos guisantes nutritivos que se encontraban en las ollas de los campos de concentración. Ahora, la mayoría de los prisioneros aceptaron su destino, pero algunos intentaron tomar decisiones siempre que pudieron. Esto es muy importante.
La libertad de elegir, ya sea eligiendo nuestro atuendo, nuestros almuerzos o las organizaciones benéficas a las que donamos, es algo que hoy día damos por sentado. Pero por supuesto, en los campos de concentración nada podía darse por sentado. De hecho, la capacidad de decidir por uno mismo adquirió un significado completamente nuevo. La mayoría de las decisiones eran de vida o muerte, y muchos de los prisioneros tenían miedo de tomarlas. A veces, por ejemplo, se ordenó a los presos que fueran a otro campo. Sin embargo, los prisioneros se mantuvieron sin saber el verdadero destino y el significado de esa transferencia. Los guardias a veces se referían a estos otros campos como campamentos de descanso. Pero nadie podía estar seguro de que no estaban siendo conducidos directamente a las cámaras de gas. Entonces, una vez que los prisioneros se daban cuenta de que serían enviados a otro lugar, algunos se desesperaban por tratar de cambiar de decisión. Esto a veces era posible si trabajaban más duro para sus captores, por ejemplo, ofreciéndose como voluntarios para turnos adicionales. Sin embargo, también existía la posibilidad de que su nuevo campo en realidad les trajera alivio. Simplemente no había forma de que supieran qué decisión sería la mejor, y por lo tanto muchos presos decidían que no debían intervenir en su destino, quedándose como meros espectadores. Sin embargo, había otros prisioneros que estaban decididos a mantenerse incluso hasta la más pequeña de sus libertades, y por lo tanto aprovecharon cualquier oportunidad de tomar sus propias decisiones. A pesar de sus miserables condiciones, estos prisioneros intentaron hasta donde les fue posible vivir de acuerdo con sus propios valores. Su vida espiritual, por ejemplo, era algo que no les podía ser arrebatada. Aunque tal vez tuvieran que abandonar sus rituales, aún podían decidir vivir a la altura de una norma moral alta. Por ejemplo, algunos prisioneros daban pan a quienes tenían una mayor necesidad, aunque ellos mismos estuvieran muriendo de hambre. En el próximo video vamos a ver el resumen y las conclusiones.